le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión, a la palabra que el Señor tiene para nosotros. En este día vamos a hacer pues, una actividad también especial al final de la palabra. Continuando con la palabra, vamos a tener un breve espacio de descanso, tal vez unos 1 minuto, 2 minutos máximo, para proceder con la impartición de la Santa Cena. Para este día, para todas aquellas personas que están bautizadas y desean participar juntamente con nosotros, con nuestra iglesia, de la Santa Cena. Así que vamos a alistar, teniendo en mente que después de la palabra de la enseñanza vamos a tener todos la comunión entre unos y otros, aunque lo hacemos a través de internet. También esta comunión se hace en el Espíritu, todos juntos, participando de la Santa Cena. Muy bien, el mensaje de hoy le he titulado La fe humana y la fe divina. La fe humana y la fe divina. De eso venimos hablando la semana pasada. ¿Por qué estamos hablando de la fe? Porque hemos visto que la fe es la que hace posible que nosotros nos apropiemos de las promesas del nuevo pacto. Que la fe es el canal, es el medio por el cual nosotros vivimos en el nuevo pacto. Y esa es la carrera que tenemos que recorrer. Es nuestra profesión de fe, como lo vimos la semana pasada. Es nuestro llamado, es nuestra vocación ahora. Estar viviendo en las verdades del nuevo pacto. Muy bien. Para apropiarnos de estas verdades, para apropiarnos de las promesas, requerimos la fe que proviene de Dios, según Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo cual estuvimos hablando y desarrollando en el mensaje de la semana pasada. El mensaje de la semana pasada se llamaba ¿qué clase de fe es la que tienes? Muy bien, recordemos que habíamos hablado de dos tipos de fe, dos clases de fe, la fe humana y la fe de Dios. Estamos hablando que para nosotros tener la fe de Dios requerimos la fe humana, pero algo importante a notar y que tal vez no quedó lo suficientemente claro es que la fe humana que se requiere para poder alcanzar la fe de Dios es la fe humana en Dios. Fe humana, ¿en qué sentido? Bueno, de que vamos a entender lo que Dios quiere, de que vamos a esforzarnos por estudiar la palabra, que vamos a escuchar lo que Dios nos dice y que vamos a obedecer lo que Dios nos dice. Todo eso son actividades humanas, aunque tienen que ver con cosas espirituales, es producto de una fe humana. Esa fe humana es fundamental para poder desarrollar la fe que proviene de Dios, que no es humana. La fe que proviene de Dios es algo que Dios da en base a la relación que tenemos con Él. La fe que Dios da, la cual en griego se dice que es una sustancia de las cosas que se esperan, esa sustancia que en la palabra griega es hipostasis, es una sustancia sobrenatural, la cual Dios da. No es posible obtenerla por esfuerzo humano. Sí, se requiere como base la fe humana, pero no es posible por el esfuerzo humano obtenerlo. Se requiere la relación con Dios. Usted puede tener la fe humana sin fe de Dios y no lograr alcanzar los propósitos de Dios, no lograr desarrollar el plan de Dios, no lograr alcanzar las verdades del nuevo pacto, alcanzar las promesas. Porque las promesas del nuevo pacto solamente son posibles ser alcanzadas a través de la fe que proviene de Dios, que lo da Dios, lo da a través del Espíritu Santo, producto de una relación genuina que creciente con Él. Entonces la fe que proviene de Dios se arraiga entonces de alguna manera o se agarra de la fe humana en Dios. No la fe humana en cualquier cosa, es la fe humana en Dios, no en lo que yo quiera.
Estamos claros con eso. Ok, si la fe humana falla, la fe en Dios humana falla, se cae la fe que proviene de Dios. No se puede sostener. La fe que proviene de Dios se sostiene porque hay una fe humana que la sostiene. Vamos a ver, si yo no creo en alguna verdad del nuevo pacto, ¿cómo es posible que yo voy a tener una fe de Dios al respecto? No es posible. Para yo tener una fe que provenga de Dios en una promesa del nuevo pacto, primeramente tengo que conocer la promesa, tengo que saber y aceptar esa promesa, y debo de querer y anhelar esa promesa humanamente. Eso sería la fe humana, el ingrediente humano. Para desarrollar la fe entonces que proviene de Dios, la hipostasis, la sustancia que nos va a dar la habilidad de hacer que las promesas se hagan realidad en nuestra vida, se requiere entonces como base que nosotros estemos creyendo humanamente, que estemos haciendo las cosas humanamente para Dios. Con la fe humana no es posible definitivamente apropiarse de las promesas del nuevo pacto, cuando los intereses mezquinos, egoístas, son los que imperan para nuestra fe humana en Dios. Esto también es un problema, ¿no? No es aprobado. No es cualquier fe humana la que es aprobada para poder obtener la fe que proviene de Dios. Tiene que ser una fe genuina, una fe limpia en Dios, humana. No puede ser una fe arraigada en pecados, arraigado en deseos mezquinos, egoístas. No puede ser. Yo puedo pretender, por amor al dinero, querer alcanzar cosas y alcanzar cosas en Dios, pero lo que me mueve es el amor al dinero o a alguna propiedad, o el amor o el deseo de tener algún tipo de nivel, de algún estatus social o económico, y eso no es de Dios. En este sentido, nuestra fe humana puede estar infectada de pecado y de mucha carne, nuestra fe humana. De ahí que la fe humana tiene que ser corregida y tratada adecuadamente. Y ahí es donde el yo se está metiendo, ¿no? Cuando nuestra fe humana está alterada, no es una fe aprobada por Dios, nuestra fe humana. No es posible. Dios no nos va a dar la fe que proviene de Él cuando nosotros presentamos nuestra fe humana equivocada, nuestra fe humana con propósitos deshonestos, nuestra fe humana con asuntos ególatras, con objetivos propios, deseos que yo quiero para mí, y no es el propósito ni está dentro del plan de Dios muy posiblemente, definitivamente, bajo esos conceptos, darlo, porque Dios no aprueba ese tipo de pensamiento, ese tipo de carnalidad. Solo cuando tenemos una fe humana adecuada es que podemos aspirar a recibir una porción de fe que proviene de Dios. Es decir, la sustancia, la hipostasis que va a ser posible, que Dios nos va a dar para alcanzar la promesa del nuevo pacto, lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Para ello, obviamente, la persona tiene que estar dedicada a crecer en la palabra de Dios, en obediencia y en adoración o relación con Dios. Solo de esta manera va a poder aumentar su fe, ¿sí? La fe que proviene de Dios, para alcanzar la promesa que Dios le tiene conforme al pacto que estamos nosotros viviendo en este tiempo, que es el nuevo pacto. Cada promesa requiere un nivel de fe, y muy posiblemente tú tengas ya un nivel de fe en Dios, dado por Dios para ti. Tú tienes ya una sustancia para alcanzar promesas, pero posiblemente pueda ser que si no has alcanzado la promesa del nuevo pacto, te hace falta un nivel mayor de fe.
Entonces tienes que crecer. Tienes que aumentar la fe que proviene de Dios. Tiene que aumentar en tu vida. Entonces debes de dedicarte a desarrollarla creciendo en la palabra de Dios, creciendo en obediencia, mejorando y adorando en una relación más profunda y más genuina con Dios. Tienes que invertir tiempo. De esa manera, al entonces dar tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación, tu sinceridad dedicado a las cosas de Dios, Dios te dará el nivel de fe que necesitas para alcanzar las promesas del nuevo pacto. Cuando alguien confunde la fe de origen humano con la fe de origen divino y confunde las dos cosas, recordemos que la fe de origen divino es la que se dice en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Y cuando él confunde la fe propia con la fe de Dios, es cuando esto sucede, a esto le llamamos un autoengaño. La persona se está engañando a sí misma creyendo que tiene la fe de Dios cuando no tiene la fe de Dios, lo que tiene es la fe humana y por lo tanto no funciona. Las promesas del nuevo pacto no se hacen realidad en la persona y posiblemente esté esperando más que otra cosa, esté esperando que suceda y no sucede. Ok, algo importante a mencionar acá también. Una cosa son las cosas que se esperan, que son las promesas, y otra cosa es la fe. La fe es la sustancia, la hipostasis, que se pone en las cosas que se esperan para que se hagan realidad hoy. En otras palabras, la fe no tiene que ver con esperar mañana. La fe es la que cree no para mañana, la fe es la que cree para hoy. Si tú estás queriendo ser sana y lo que quieres es una sanidad, entonces si tú dices que tienes fe y estás esperando ser sana, no es fe, porque la fe no espera. La fe no espera ser sanado o ser sanada. La fe se apropia de la verdad del nuevo pacto. La fe cree que ya fue sanado. La fe es para hoy. La fe no es para mañana. Entonces cuida ese enfoque, porque si tú estás creyendo y esperando ser sanado, lo que tienes es esperanza. Y en este sentido, la esperanza está posiblemente anulando tu fe o está suplantando tu fe. Entonces cuídate de eso. La fe es para hoy, no es para mañana. La fe no es esperar. No, la fe es la certeza de las cosas que se están esperando, pero ya no estás esperando, ya tienes certeza. Cuando tienes certeza ya no esperas, ya no estás esperando. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y esa sustancia que se le agrega a esas cosas que se esperan hace que se haga realidad. Entonces la fe es una convicción. La fe es una seguridad total y absoluta que las promesas son ya hoy una realidad en tu vida. Si es una convicción total y absoluta, entonces vas a actuar adecuadamente. Si tienes un problema y puedes corroborar que tu fe realmente es una fe genuina, entonces estás siendo sano de ese problema hoy o de esa enfermedad hoy. Entonces, si es un problema, por ejemplo, en el pie, y tú dices que tienes fe de Dios para ser sano, entonces cuando tú dices eso y cuando tú crees eso, entonces la sanidad está ya dada para ti. Ya está apropiada si tienes la fe que proviene de Dios. Ahora, entonces, ¿qué significa? Que vas a tener que moverte y corroborar que tu pie ha sido sano. Si tú te mueves y corroborando que tu pie ha sido sano y lo intentas y lo sigues intentando y no está funcionando, tu pie sigue enfermo, entonces no has tenido una fe que proviene de Dios. Te falta. Te falta un nivel mayor de fe
para apropiarte de esa verdad y hacerla realidad. O estás siendo engañado con la fe propia, con la fe que proviene de ti, porque es lo que tú quieres. Tú quieres ser sanado. Es un deseo que tú tienes. Pero recuerda, la fe de Dios que te permite alcanzar la promesa y hacerla realidad, la hipostasis o la sustancia que hace que esa promesa sea realidad, solamente se obtiene teniendo y mejorando una relación personal con Dios. ¿Cómo? A través de la palabra. Si no estás invirtiendo tiempo escudriñando la palabra, si no estás invirtiendo tiempo adorando a Dios, sacando tiempo personal adorando a Dios, si no estás invirtiendo tiempo cerrando las puertas del pecado a cada cosa que vas haciendo, consagrándote como debe ser, si tu tiempo no está siendo invertido en estas cosas espirituales, definitivamente que tu fe no ha sido aumentada ni va a aumentar, porque esa fe, la fe que alcanza las promesas del nuevo pacto, solamente se dan a aquellos que mejoran y desarrollan una relación con Dios, que van en ascenso, que van en aumento. Ahora, tú me dices, pastor, pero ¿cómo entonces es posible que personas reciban el milagro de la sanidad? Bueno, tú lo has dicho, un milagro. ¿Dios puede hacer milagros? Sí, Dios puede hacer milagros. Pero esta fe de la que estoy hablando, no estoy hablando de los milagros que son excepciones y que se saltan la fe como un requisito. Vamos a ver de qué forma lo estoy ejemplificando. Puede hacer que tu fe, tu nivel de fe no sea suficiente para alcanzar la promesa. La promesa no se ve como un milagro. Se requiere fe para alcanzarla. Pero podría ser que por alguna razón Dios se salte el asunto de que alcances el nivel de fe para obtener el milagro, obtener la sanidad, no el milagro, sino la sanidad, que es una promesa. Cuando Dios se salta esos requisitos, es lo que le llamamos nosotros milagro. ¿Ok? Una persona que no conoce de Dios podría estar recibiendo un milagro de Dios. Así también como una persona que conoce de Dios. Mas Dios quiere que tú lo alcances por fe. Ese es el deseo de Dios. Pero podría haber alguna situación en la cual Dios haga una excepción. Mira, pero de 100 son muy pocas. No estés confiando en el milagro. Porque el milagro es milagro, de 100 una o de 1000 una. No, es mejor que crezcas y te desarrolles en fe y alcances tú la promesa a través de la relación, de una mejor y una mayor relación con Dios. Propóntelo, eso es lo que Dios quiere, que tú camines, que tú desarrolles un nivel de fe mayor. Ahora, cuando alguien confunde la fe de uno, la fe humana, de origen humano, con la fe de origen divino, es cuando entonces sucede el autoengaño. Este problema ocurre cuando la fe se basa en emociones, en razonamientos humanos o en expectativas personales, en lugar de estar arraigada en la fe, en la revelación de Dios, en la palabra de Dios. Entonces de aquí es cuando suceden los engaños de que creemos que tenemos la fe de Dios, que dice Hebreos 11:1, cuando no es verdad, cuando no es cierto. ¿Cómo salir de este autoengaño? Eso es muy importante. Tenemos que analizarnos, tenemos que verificarnos. Bueno, ya hemos dicho algo, que la fe es para allá, no para mañana, que si no estás obteniendo lo que dices que ya tienes por tu fe, y como no lo tienes hoy, entonces lo estás esperando mañana y dices que lo que estás teniendo es fe de Dios, no es la fe de Dios. La fe de Dios es para hoy, no para mañana. Significa que te falta la fe de Dios de alguna manera, ya sea que no la tengas
y necesitas aumentar la fe, o te falte un poco más, y siempre vas a requerir también hacer el mismo trabajo, aumentar tu fe. Ya hemos dicho cómo es que puedes aumentar la fe de Dios en ti. La fe de Dios en ti tiene niveles. No es la misma fe no tenemos todos la misma fe, la misma sustancia, el mismo grado de sustancia no lo tenemos todos en la misma proporción. Todos hemos alcanzado algún nivel, alguna proporción mayor o menor de fe que Dios nos ha dado por el trabajo y la relación que cada uno ha hecho con Dios. Ejemplos de cómo la fe humana puede ser engañosa. Vamos a ver 3 puntos aquí. Primeramente, la fe humana es engañosa cuando se basa en señales o experiencias sensoriales. Primeramente, en Juan capítulo 6, versículo del 26 al 27. En esos versículos, no lo vamos a leer, en esos versículos Jesús confronta a las multitudes que lo seguían porque habían visto el milagro de los panes y los peces, pero no entendían la verdadera naturaleza de la misión de Jesús. Veamos aquí una fe que depende solo de señales visibles o experiencias emocionales que son superficiales y no están conectados con la fe bíblica. Ellos, debido a que fueron alimentados, debido a que se saciaron carnalmente, humanamente, ellos vieron una oportunidad y creyeron. Creyeron por el milagro. Ahora, los milagros son para llevarnos a una conciencia mayor de Dios y acercarnos en una relación más profunda y genuina con Él. Pero ¿qué pasa? Que cuando vemos los milagros, no de esa manera, sino que vemos los milagros con asombro y como una oportunidad para conseguir un favor personal, viendo a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, en la cual podemos simplemente frotar y obtener nuestros deseos, o ver a Dios como el mago a quien le podemos pedir que use su varita mágica. Nuestro ego y nuestra codicia personal lo que hace es matar la fe que podamos tener, que se suponía que teníamos para que el milagro se produjese en nosotros. Entonces, ahí Dios no está de acuerdo con este tipo de fe engañosa. La fe que tiene intereses personales, egoístas, intereses propios. Cuidémonos con eso. Segundo ejemplo de cómo puede ser la fe, una fe engañosa. Cuando nos mueven nuestras propias metas y nuestros propios proyectos. Muchas veces la persona cree que algo sucederá simplemente porque desea que suceda. Sí, porque es algo que quiere. Y como es algo que tú quieres, y como tú dices que yo soy hijo de Dios y yo quiero esto, y como yo soy hijo de Dios, yo quiero esto, entonces Dios también me lo va a hacer porque yo soy hijo de Dios. No. Las cosas no funcionan así. Esta fe puede estar basada en deseos personales y no en la voluntad de Dios. Santiago 4:3 nos advierte, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Además, yo te pregunto, ¿son esos deseos personales y esos proyectos y deseos de Dios? ¿O son solamente tuyos? Allí hay una situación que hay que resolver. La fe se basa en la palabra de Dios, se basa en los deseos de Dios, se basa en la voluntad de Dios, no se basa en tu palabra, en tu deseo, ni en tu voluntad. Cuídate de no caer en un autoengaño. Tú fácilmente, cualquiera, nos podríamos autoengañar muy livianamente, con mucha facilidad. Tenemos que ser muy críticos hacia nosotros mismos y muy sinceros con nosotros mismos para evitar caer en estos engaños. Tercer ejemplo de cómo la fe humana puede ser engañosa. Cuando confundimos confianza en uno mismo con fe en Dios. Suele suceder, ¿no? Confundimos nuestra confianza en nosotros mismos con fe en Dios. La cultura actual nos promueve el positivismo, nos promueve la autoayuda, y eso está bien, y eso está bueno. Cree en ti mismo, se nos dice, ¿no?
lo cual puede ser útil para muchos aspectos para alcanzar cosas terrenales, pero no tiene la capacidad de eso de agradar a Dios. El hecho de que tú estás aprendiendo con autoayuda, no es que Dios no le guste, sino que simplemente no son cosas espirituales. Está bien, Dios no es que se va a desagradar, pero no es lo que realmente Dios está queriendo hacer. Está bien que tú lo hagas, ¿no? Que sepas que tienes que mejorar en algún aspecto leyendo tal vez algún libro de autoayuda. Sí, pero Dios quisiera que, más que leer el libro de autoayuda, Dios quisiera que tuvieras relación personal con Él y que le permitas a Él hacer el trabajo en tu vida de cambio y de transformación. Esta fe centrada en el yo, porque es una fe centrada en sí mismo, porque es confianza en uno mismo. Cuando uno cree que la confianza en uno mismo la confunde con la fe en Dios o con la fe que viene de Dios, puede parecer fuerte, pero carece de fundamento de Dios para enfrentar realidades espirituales. No funciona en el ámbito espiritual. Entonces, cuando nosotros confundimos esa fe, la fe en uno mismo, con la fe en Dios, entonces las cosas espirituales no funcionan, no se dan, no opera así. ¿Cómo discernir entre la fe divina y la fe humana? Entonces, bueno, primero examinemos la fuente. Examinemos la fuente. ¿Tu fe se basa en la palabra de Dios, según Romanos capítulo 10, versículo 17, o se basa en tus propios pensamientos o emociones? ¿En qué se basa tu fe? Muy importante. Ahora, todos queremos ser prósperos. Se da mucho esto pues en la doctrina de la prosperidad. Pues muchos pastores predican, muchos predicadores, pues eso es lo que envían, mensaje de que Dios quiere que tú seas próspero. Bueno, se está basando eso en una palabra real de Dios para ti. Estamos generalizando lo que Dios dice sin que hayan requisitos. Cuidémonos de eso. Tu fe se basa en lo que Dios ha dicho o en tus propios pensamientos y emociones. La fe bíblica tiene su fundamento en lo que Dios ha prometido, no en lo que nosotros deseamos. Dios ha prometido muchas cosas. Ahora, de esas cosas, ¿cuáles cosas son para ti? Todas, bueno, todas las cosas, pudieras decir que todas las cosas son para ti. Pudieras generalizar muy fácilmente. Cuídate de eso porque pudieras cometer un error. Sí, la palabra de Dios dice que todas las cosas son nuestras. Todas las riquezas en Cristo son nuestras, pero tienes que saber las riquezas en Cristo para ti. Todas las cosas no necesariamente son buenas para ti, porque no todos tenemos el mismo nivel. Un niño, no se le puede dar al niño un carro. Al niño no se le puede dar una moto. Si tú eres niño en Cristo, no todas las riquezas de Dios son para ti hoy, en este momento. Si tú eres un niño, estás pidiendo un carro. Eres un niño y estás pidiendo un carro. Eres un niño y estás pidiendo una moto. Primeramente tienes que crecer. Entonces, la fe es para hoy, es para allá. Entonces tú ves que a la hora de poner por obra este mensaje, y como tú ves que el carro no sucede y no sucede ya, y la moto no sucede y no sucede ya porque tienes un padre que es responsable, que no va a permitir darte una promesa cuando no tienes el nivel de fe o crecimiento que requieres para alcanzarla, porque te va a hacer mal y no bien. Entonces allí pues posiblemente vas a entrar en una decepción o te vas a poner a llorar dependiendo de la niñez, del grado de niñez que tú tengas en Cristo. O te vas a enojar con Dios, o vas a decir que esto no sirve, que eso no funciona. Entonces, vean estos asuntos que son delicados e importantes. Primero, entonces, examina la fuente. Tu fe está basada en lo que Dios ha dicho de ti para hoy, o en tus propios pensamientos, o en tus propias emociones. Es algo que anhelas profundamente tener,
pero no es algo que Dios te ha dicho que te lo va a dar o que es para ti en este momento. Segundo, considera el objeto de tu fe. Es decir, la fe de Dios siempre tiene a Dios como objeto, siempre, o sea, como propósito final. Siempre tiene a Dios. Es confiar en su carácter, en Dios, confiar en su poder y en su voluntad. Mientras que la fe humana a menudo tiene como objeto las circunstancias, ¿no? Las personas o las capacidades propias. Ese es el objeto. El objeto son propósitos humanos. Entonces considera el objeto de tu fe, en qué estás confiando, en algo que tenga que ver con circunstancias, personas o capacidades, o estás confiando, el objeto de tu fe es Dios mismo. Tercero, ¿cómo discernir entre la fe divina y la fe humana? Busca la confirmación del Espíritu Santo. Esto es muy importante, ¿no? La fe genuina produce un fruto espiritual como paz, obediencia y confianza, incluso en medio de la adversidad. Es un fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Así que el Espíritu Santo guía y corrige a quienes están en Cristo, ayudándoles a distinguir entre sus propios pensamientos, entre el yo y la verdad que viene de Dios. Entonces tienes que distinguir y pedir confirmación del Espíritu de Dios. Si lo que estás teniendo es una fe basado en un deseo personal, es una fe que está basado en algo que realmente Dios quiere para ti. No puedes estar atando, ligando tus deseos y tus emociones a lo que tú crees, tú por conveniencia propia dices que es lo que Dios quiere. No te confundas, no te engañes, porque tu vida espiritual puede ser muy infructífera si haces este tipo de cosas. Ejemplo práctico. Si alguien está creyendo que Dios le concederá un trabajo específico o un bien material porque tiene fe, debe preguntarse, ¿Dios ha prometido específicamente esto en su palabra? ¿Eso que yo estoy creyendo? ¿Está Dios de acuerdo con esto? Y lo otro, ¿le has pedido permiso a Dios para hacerlo? ¿Es algo que Él quiere? Por ejemplo, tú tal vez quieres comprar una finca. Sí, siempre te ha gustado tener una finca, siempre. Bueno, entonces tú dices, Dios mío, ayúdame a comprarme una finca, ayúdame. Eso es lo que tú le dices. Y tú tratas de usar la fe para lograr esto. Bueno, primeramente, yo te voy a preguntar a ti, te voy a decir, ¿es algo que Dios quiere? Es decir, ¿le pediste permiso a Dios para comprar esto? Si no le has pedido permiso a Dios, si Dios no te ha respondido, entonces obviamente que la fe que estás teniendo muy seguramente es una fe humana, basada en deseos personales y no en la certeza, no en una certeza real que provenga de Dios. Es importante indicar que la fe de Dios se fundamenta en que a Dios no se le quite de su posición como Salvador, obviamente, pero sobre todo como Señor. Dios es el Señor de tu vida. Las promesas del nuevo pacto son para aquellos que son sus hijos. Y sus hijos tienen a Dios como Salvador y también, pero como Señor, sobre todo. Entonces, si el Dios es tu Señor, tú no puedes hacer lo que tú quieres. Tú no puedes ir a comprar un terreno cuando Dios no te ha dado permiso para hacerlo. Tú no puedes ir a comprar un terreno cuando tú no le has preguntado, Señor, ¿es tu voluntad? Tú no puedes comprar un terreno cuando tus inclinaciones y tus metas y propósitos son cosas y sueños y proyectos totalmente personales. No son por el reino de Dios. El hijo que está sujeto al Padre, el hijo que quiere lo que el Padre quiere, todo lo liga al reino del Señor. Entonces esto es muy importante. Ahora, yo no digo que Dios no pueda conceder deseos personales. Sí, Dios puede conceder algunos deseos personales, pero todo es producto de ganarse esa confianza en Dios.
cuando tú te ganas esa confianza en Dios a través de una relación, a través de la obediencia, a través del desarrollo de un tiempo donde has probado que tú eres fiel, que realmente tú eres fiel para con Dios en momentos difíciles, no solamente en los momentos buenos, sino en los momentos de dificultad, cuando tú ya has sido probado por Él. Claro que Dios también quiere satisfacer deseos personales, pero no es el propósito de Él estar satisfaciendo los deseos personales porque simplemente tú quieres lograr lo que quieres lograr. Advertencia que les doy es Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús mismo advierte aquí en estos versículos que no todos los que afirman actuar en su nombre realmente tienen una relación genuina con Él. Fíjese bien usted. No todos los que afirman actuar en su nombre tienen una relación genuina con Él. Esto incluye la fe que no proviene de un corazón transformado por Dios. Ahora yo me pregunto y le pregunto a usted: si esta gente no tenía una relación genuina con Dios e hicieron milagros, echaron fuera demonios y hicieron, hasta profetizaron, entonces yo le pregunto a usted: ¿será que Dios estuvo de acuerdo en hacer eso también? ¿Sabe que eso no lo creo? No creo yo que Dios haya querido hacer a través de ellos esas obras. Que posiblemente es lo que pasó allí, que quien lo hizo no fue Dios. Y ya, si usted ya sabe, entonces, si el que lo hizo no fue Dios, entonces ¿quién lo hizo? Ya sabe usted quién lo hizo. El contrincante, el adversario de Dios, fue el que lo hizo. Claro, ellos fueron engañados. Nunca se pusieron a pensar, nunca se pusieron a probar la fe que tenían, si era una fe genuina o tenían un autoengaño. Por lo tanto, es crucial buscar una fe que sea auténtica y de Dios, sometiéndola siempre a la verdad de la Escritura y a la dirección del Espíritu Santo. Este es el mensaje que tenemos para este día. En la palabra: fe humana y fe divina. Se necesita la fe humana en Dios, pero sanamente, no una fe con intereses mezquinos y egoístas. Dios no va a aprobar esa fe en Él. Sí, es una fe en Dios, pero a la manera del egoísmo. No, no funciona. No es así. Es la fe humana en Dios la que va a sostener la fe correcta, la fe apropiada, la que va a sostener la fe que Dios te va a dar, porque le estás dedicando tiempo, invirtiendo tu esfuerzo en una mejor y mayor relación con Él. Porque esa fe, que es la sustancia que va a hacer posible que las cosas de las promesas se hagan realidad, esa fe que es la hipostasis que logra que las promesas sean reales hoy, no mañana, hoy en tu vida, esa fe solamente es posible alcanzarla para aquellos que han desarrollado y están desarrollando una mayor y profunda relación con Dios a través de la palabra, a través de la oración y a través de la obediencia. Cuidándose siempre de consagrarse, de cerrar las puertas, de no darle espacio a una vida de pecado, a ningún pecado en particular, siempre arrepintiéndose de todos ellos y consagrándose día a día. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice a tus hijos, Señor, aquellos que han estado escuchando esta palabra. Danos la revelación, Señor, y el conocimiento, la comprensión para poder aplicar y hacer los cambios en nosotros, en la forma de pensar, cambiar nosotros en la forma de pensar y en la forma de hacer para crecer contigo en una mayor relación y alcanzar las verdades del nuevo pacto,
apropiarnos de las promesas que tú tienes para nosotros hoy, no mañana, sino hoy. Que nuestra fe crezca al crecer nuestra relación contigo, Señor. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado. Gracias, Señor, por esclarecernos para qué nos has llamado. Te alabamos y te bendecimos y te damos a ti todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. En un momento más, amado hermano, procedemos con tomar la Santa Cena en este día. Mientras tanto, vamos a tener un espacio de 1 minuto, 2 minutos, mientras nos preparamos para la Santa Cena. Muchas bendiciones. Dios me lo guarde y Dios me lo bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a la Santa Cena que tenemos para todos aquellos que nos van a acompañar en nuestra iglesia y todos aquellos que nos están escuchando, pues pueden participar del pan, del vino, de la mesa que el Señor tiene para todos nosotros. Permítanme leer la palabra de Dios en 1 Corintios. Vamos a ir al capítulo 11. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De esta manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios, esa es la palabra del Señor para nosotros. Entonces, amados, tenemos que tomar el pan y el vino con dignidad. ¿Qué significa? Que tenemos que pedir perdón antes de tomar el pan y el vino. Son cosas santas. El que come y bebe indignamente
acarrea muerte para sí mismo, acarrea maldición. Algunos me preguntan, pastor, ¿yo puedo darle a los niños esto? Bueno, yo le pregunto a usted, ¿un niño tiene conciencia de que al tomar el pan y el vino lo está haciendo con dignidad y sin dignidad? ¿Verdad que no? Entonces no es para niños, no es un juego, esto es un asunto espiritual. Okay. Voy a bendecir primeramente el pan y el vino que tú tienes en tu casa para hacer esta administración. Cierra tus ojos allí mientras yo declaro la palabra del Señor. Ahora, Padre eterno, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, aquí mismo este pan en el cual vamos a participar para la Santa Cena, igualmente el vino. Bendecimos también el pan y el vino en todas las casas de aquellos hombres y mujeres que nos están escuchando. Señor, seas tú, Señor, a través del pan y el vino, trayendo la bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo bendigo ese pan, bendigo ese vino, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, ahora vamos a pedir perdón. Sin embargo, lo invito a que de una sola vez, pues ya tenga usted el vino en la copa correspondiente. ¿Ok? Vamos a poner aquí vino y vamos ya a abrir y tener aquí el pan ya listo. Ok. Muy bien, amados hermanos. Entonces tome usted el vino y tome usted el pan en este momento. Ok. Vamos a tomar primeramente el pan. Ok. Y después vamos a tomar el vino. Entonces, cierre los ojos. Pan en su mano derecha, vino en su mano izquierda. Y repita conmigo: Padre eterno, me presento delante de ti, pidiendo perdón por todas mis faltas, todos los pecados que he cometido. Si he ofendido a alguien, pido perdón por toda ofensa, todo lo que haya hecho, todo lo malo, todo aquello que ha sido desobediencia. Perdóname, Señor. Toda falta, toda grosería, toda mentira, toda falsedad, todo engaño. Perdóname, Dios. En el nombre de Jesús, todos mis errores, todos mis pecados, Señor, los pongo delante de tu santuario, delante de tu altar. Y pido que la sangre de Jesús me limpie todo pecado en el nombre de Jesús, para participar de estos elementos de esta Santa Cena, que es el pacto que se celebra, el nuevo pacto que ahora tenemos entre tú y nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ok, ahora procedemos a comer el pan, diciendo lo siguiente: Padre eterno, este pan es tu cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue molido y fue entregado en la cruz por todos nuestros pecados y todas nuestras faltas. Lo tomemos con respeto y recordando lo que Jesús hizo por nosotros. En este momento, todos comemos de él. Puede comer usted del pan en este instante. Mientras come, levante usted la copa. Mientras está comiendo, diga: Padre eterno, presento esta copa que simboliza la sangre de Jesús, la cual me ha lavado y me ha limpiado de todo pecado, pero también es el sello del nuevo pacto en el cual estamos, Señor, juntamente contigo. Así que tomamos recordando la sangre que fue derramada por el Cordero, nuestro Señor Jesús, por nosotros. Tomamos de este vino, tomamos de esta copa, con todo respeto. Lo hacemos en ese momento. Puede tomar ahora el vino. Dele gracias a Dios. Mientras lo está haciendo, levante su mano. Dígale: Señor, gracias, Padre. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho
Puede tomar más pan si le falta vino. Si hay más vino en su copa y tiene más pan, puede comer otro pedazo de pan más. Manteniendo la conciencia de lo que Dios ha hecho por usted. Siendo consciente del sacrificio, el amor de Dios para usted. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por esto he sido salvo. Porque tú me has salvado, Señor, por la muerte de Jesús, por sangre derramada. He sido rescatado, he sido salvado y las promesas han sido dadas a través de este sacrificio para mí hoy. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Recibimos de ti, Señor, salud, fuerza. Recibimos de ti, Señor, prosperidad. Recibimos de ti todo lo bueno, todo lo que tú has hecho para nosotros y por nosotros. Lo recibimos de tu trono, Señor, al tomar la Santa Cena en este día. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Muy bien. Amados hermanos, hemos terminado de tomar la Santa Cena. Agradecemos al Señor. Levante su mano y dígale, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque, Señor, todo lo que has hecho, lo has hecho con excelencia para nosotros. Has puesto el sacrificio excelente, el sacrificio de Jesús, nuestro Señor, sacrificio que nos santifica y nos justifica a todos los que somos tus hijos. Gracias, Rey. Alabamos a Jesús, exaltamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesús, tu Hijo, nuestro hermano mayor, nuestro Rey y nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu amor constante y perseverante por nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y recibimos de ti las bondades que tú nos das a través de esta Santa Cena. Recibimos las bondades que tú tienes para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, terminamos con la Santa Cena. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y nos vemos pues la próxima vez, próxima semana, domingo, con otro mensaje de la palabra que el Señor tiene para todos. Bendiciones, hasta luego.